En el año 1891, un papa llamado León miró el mundo de las fábricas, el humo y las máquinas, y escribió un documento que cambiaría la historia social de la Iglesia. Se llamó Rerum Novarum. Hablaba de los obreros, de su dignidad, de sus derechos, en plena revolución industrial. Fue León XIII, y aquel texto abrió toda la doctrina social moderna. 135 años después, otro papa que eligió llamarse León precisamente por él, mira un mundo nuevo. Ya no es el de las máquinas de vapor, es el de la inteligencia artificial. Y el 15 de mayo de 2026, exactamente en el aniversario de aquella primera encíclica, León XIV firma la suya, la primera de su pontificado. El gesto es deliberado, como quien dice, si León Sillahonte supo leer la revolución de su siglo, esta generación tiene que aprender a leer la del suyo, y la revolución de nuestro siglo es la inteligencia artificial. Su título es un latín hermoso, Magnifica Humanitas, Magnífica Humanidad, y su subtítulo no deja lugar a dudas sobre la salvaguarda de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. El nombre no es casual, evoca el Magnificat, el cántico de María, ícono de una humanidad humilde que, en su pequeñez, es capaz de grandeza. Ese es el corazón de todo el texto. En este video vamos a explicar con calma y con fidelidad al documento qué dice esta encíclica, por qué un texto del Vaticano sobre inteligencia artificial nos importa a todos, creyentes o no, y sobre todo, por qué su mensaje toca de lleno algo que en este canal nos obsesiona. ¿Cómo crecen y cómo aprenden los niños en la era de las pantallas? El Papa parte de una observación incómoda. Vivimos, dice, una fase rápida de transición, un verdadero cambio de época. Y mientras unos pocos se disputan el futuro de las nuevas tecnologías y otros se dedican a reflexionar sobre ellas, la inmensa mayoría se limita a mirar y a esperar, observando desde lejos, deseando simplemente que todo salga bien. León XIV dice que esa espera pasiva no basta, que quedarse mirando no es inocente, que la Iglesia, y con ella toda persona, debe hacerse una pregunta antigua y urgente a la vez. Para hacerla, la encíclica recurre a dos imágenes bíblicas enfrentadas: la Torre de Babel y la reconstrucción de Jerusalén por Nehemías, dos formas opuestas de construir algo grande. Babel es el proyecto colectivo que sigue un plan de dominación, que aplasta a la persona para levantar algo más alto que ella, una obra que, al final, deshumaniza a quienes la construyen. Jerusalén, en cambio, se reconstruye piedra por piedra, como un proyecto de responsabilidad compartida, a la medida y al servicio de las personas. Y entre esas dos imágenes, el Papa lanza la pregunta que atraviesa todo el documento. Ante la inteligencia artificial, ¿qué estamos construyendo en realidad? ¿Babel o Jerusalén? Para responder, primero hay que entender qué es y qué no es esta tecnología. Y aquí la encíclica es de una precisión que sorprende. León XIV reconoce sin miedo que la inteligencia artificial supera a la humana en velocidad y en capacidad de cálculo, que promete avances reales para el desarrollo humano. No es un texto tecnófobo, no demoniza la herramienta, pero marca una frontera clara y la marca con firmeza. Estos sistemas, escribe, apenas imitan ciertas funciones de la inteligencia humana. Imitan. La palabra es exacta. No son inteligencia. Imitan algunas de sus funciones. Porque a la máquina le falta lo esencial. Le falta el cuerpo, la experiencia vivida, la emoción, la conciencia moral, la perspectiva espiritual. Y por eso, dice el Papa con una frase que golpea, estos sistemas no entienden lo que producen, generan respuestas, textos, imágenes, sin comprender lo que significan. La inteligencia artificial está enteramente atada al procesamiento de datos. El ser humano no. El ser humano nace, madura, sufre, ama, duda, elige. La máquina calcula. De ahí la advertencia más firme de toda la encíclica, la que se dirige contra el transhumanismo, contra el viejo sueño de fundir al hombre con la máquina para superarlo. León XIV rechaza esa fantasía de trascender los límites humanos por vía tecnológica y advierte de un peligro muy concreto: crear seres humanos de segunda clase, subordinados a una élite. Porque para el Papa, y aquí está el giro más bello del texto, la dignidad humana
no nace de superar nuestros límites, nace precisamente de habitarlos. La dignidad brota de la relación, de la finitud, de la vulnerabilidad, de que somos seres que nacen, que dependen unos de otros y que un día mueren. Y para demostrarlo, la encíclica hace algo poco habitual en un documento pontificio. Baja de la teoría y nombra ejemplos concretos de grandeza humana. Martin Luther King, Nelson Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, Marie Curie, el obispo Oscar Romero. Personas que alcanzaron lo más alto no a pesar de sus límites, sino a través de ellos, desde la cárcel, desde la enfermedad, desde el miedo, desde la pobreza. Cita la Novena Sinfonía de Beethoven, escrita ya sordo, el Guernica de Picasso, la lista de Schindler de Spielberg, obras que ninguna máquina podría haber sentido antes de crear. Ese es el argumento central del documento. Lo que la inteligencia artificial nunca tendrá es lo que nos hace irreemplazables, la capacidad de dar sentido, de crear significado desde una vida realmente vivida. Sobre esa base, la encíclica pasa a lo práctico, a lo que llama salvaguardar la humanidad, y lo organiza con claridad en tres frentes: la verdad, el trabajo y la libertad. El primer frente es la verdad. En un mundo de deepfakes, de contenidos manipulados, de mentiras que viajan más rápido que los hechos, León XIV pide algo que llama una ecología de la comunicación y propone una alianza educativa, porque escribe, solo la búsqueda compartida de la verdad, entendida como bien común, ofrece un cimiento firme para una comunicación justa. Traducido a nuestra vida diaria, significa una cosa muy concreta: enseñar a leer críticamente lo que la pantalla nos muestra. La alfabetización mediática deja de ser un lujo, se vuelve defensa propia. El segundo frente es el trabajo. Fiel a Rerum Novarum, el Papa reafirma que el trabajo es una esfera decisiva de la dignidad humana, que en él la persona encuentra propósito y realización. Y por eso se opone a una automatización que reduzca al ser humano a una métrica de eficiencia, que trate al trabajador como un costo a optimizar y no como un fin en sí mismo. Pide proteger el empleo, renovar los derechos laborales, garantizar un trabajo digno frente al reemplazo algorítmico, no para frenar la tecnología, sino para que la tecnología sirva a la gente. El tercer frente es la libertad, y aquí la encíclica describe algo que millones vivimos todos los días sin ponerle nombre: las dependencias digitales. La recolección masiva de datos, las influencias invisibles sobre nuestra conducta. Sistemas diseñados no para servirnos, sino para capturar nuestra atención y moldear poco a poco lo que hacemos. Y es exactamente en este punto donde la Magnifica Humanitas se vuelve, casi sin proponérselo, un documento sobre la infancia y la educación. Porque, ¿quién está más expuesto a esas influencias invisibles? ¿Quién todavía no tiene defensas para reconocerlas y resistirlas? Precisamente el niño. La encíclica insiste en que los jóvenes necesitan acompañamiento, no prohibición ciega que solo aplaza el problema, no abandono que lo entrega, acompañamiento. Acompañamiento para navegar un mundo que ha sido diseñado con enormes recursos para engancharlos, un mundo que compite por su atención desde que abren los ojos, y sitúa a la educación, junto a la familia y a la comunidad, como el lugar donde se forma el uso crítico y responsable de la tecnología, no en abstracto, en la vida cotidiana. Es, casi palabra por palabra, la misma tesis que sostiene este canal, que la herramienta no es el problema es la herramienta sin criterio y sin un adulto presente que acompañe. Solo que el Papa la eleva a doctrina social de la Iglesia. Educar en la era de la inteligencia artificial no es una opción técnica ni una moda, es una cuestión de dignidad humana. Para gobernar todo esto, la encíclica recupera tres principios clásicos de la doctrina social: el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. El bien común, que la tecnología sirva a todos y no al beneficio de unos pocos. La solidaridad, que nos hagamos de verdad responsables unos de otros. Y la subsidiariedad, que las decisiones se tomen en el nivel más cercano posible a las personas,
que no se concentren, lejanas e invisibles, en manos de una pequeña élite tecnológica. León XIV rechaza de plano dos extremos: el de quienes dicen que la tecnología es neutral, que no tiene moral, que todo depende apenas del uso que se le dé, y el de quienes la dejan enteramente en manos del poder y del mercado. Para el Papa, preguntar por el propósito y la dirección de la tecnología no es opcional, es un deber de todos. En su parte más grave, la encíclica se dirige a la guerra, a las armas autónomas, a sistemas capaces de decidir sobre la vida y la muerte de un ser humano sin control humano real. Advierte que, cuando se reduce la responsabilidad humana en la guerra, se vuelve más fácil empezarla, y llega a decir que la vieja teoría de la guerra justa ha quedado desfasada ante esta automatización. Frente a esa cultura del poder, propone lo que llama la civilización del amor, una fundada en la justicia, en el diálogo entre religiones, en la reducción de las armas, en el regreso a la diplomacia. Y la Iglesia no se queda solo en las palabras. El Papa creó una comisión sobre inteligencia artificial, convocó un consistorio de cardenales y pidió a las parroquias reflexionar en comunidad sobre la tecnología. La encíclica cierra con una imagen inesperada, tomada nada menos que de Tolkien, del Señor de los Anillos, unas palabras del mago Gandalf. No está en nuestras manos, dice, gobernar todas las mareas del mundo, solo hacer lo que esté en nosotros por el bien de los años en que nos ha tocado vivir, arrancando el mal de los campos que conocemos. Es una humildad enorme para un documento tan ambicioso. No promete detener la ola, pide, apenas, cultivar bien nuestro pequeño campo, el campo que sí conocemos. Y, para la mayoría de nosotros, ese campo tiene un nombre muy concreto, se llama casa, se llama hijo, se llama la pantalla que ese niño sostiene ahora mismo entre las manos. Porque al final, la Magnificat Humanitas no es un documento sobre máquinas, es un documento sobre nosotros, sobre lo que decidimos proteger cuando todo parece empujar a rendirse. La inteligencia artificial seguirá avanzando con o sin nuestro permiso. La pregunta del Papa no es si la usamos, es qué clase de seres humanos queremos seguir siendo mientras la usamos. Y esa pregunta, dice el documento, se responde temprano, en los primeros años, en cómo acompañamos a un niño a mirar una pantalla sin que la pantalla termine mirándolo a él. Si quieres leerla completa, dejamos el enlace al texto oficial del Vaticano en el comentario fijado. Y si te interesa esta mirada aplicada a la crianza, ahí también encontrarás el libro Tecnoeducación Temprana. Y quedémonos, para terminar, con la pregunta que León XIV nos deja a todos, con máquinas o sin ellas. Ante todo lo que hoy somos capaces de construir, ¿qué estamos construyendo en realidad?